Queridos alumnos, bienvenidos a la clase de Biología Humana, destinado a alumnos de primer año de la Tecnicatura de Enfermería. Hoy lo que vamos a tratar, anatomía y fisiología del aparato digestivo. Para tener en cuenta del aparato digestivo, tenemos que tener en cuenta las etapas del proceso digestivo que son importantes para entender la estructura y funcionamiento, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener la ingestión, es cuando los alimentos son triturados por los dientes y mezclados con la saliva. Luego viene la digestión, donde las enzimas de los jugos descomponen los nutrientes en moléculas más sencillas. Luego viene la absorción, ¿sí? Donde las moléculas sencillas atraviesan las paredes del tubo y son transportadas por la sangre. Tenemos la asimilación, donde las células utilizan esos nutrientes, tanto macronutrientes como micronutrientes, para obtener energía y fabricar nuevas moléculas. Luego viene la eliminación. Las sustancias no digeridas o no absorbidas son eliminadas por el ano. Entonces, para comenzar a hablar del aparato digestivo, tenemos que tener en cuenta su estructura general. Tenemos, por un lado, un tubo, ¿sí?, con características histológicas similares en cada conformación de su recorrido, donde tenemos un tubo de 11 metros de largo desde la boca hasta el ano, que comprende todo lo que es la cavidad bucal, el esófago, ¿sí? El estómago, ¿sí?, el intestino delgado y el intestino grueso. Y luego tenemos como, digamos, estructuras anexas, glándulas anexas, tenemos las glándulas salivales, el hígado, ¿sí?, como órgano voluminoso del sistema digestivo, el páncreas, muy importante dentro de la actividad digestiva, ya lo habíamos visto, ya habíamos analizado la función y estructura del páncreas desde el punto de vista endocrino. Acuérdense que este órgano es tanto una glándula endocrina como exócrina. Tenemos las glándulas gástricas, que vamos a ver, y tenemos las glándulas intestinales también, que son glándulas, las famosas placas de Peyer, que luego vamos a ver exclusivamente con más detenimiento en lo que es sistema inmunitario. Bien, dicho esta introducción, tanto de las etapas del proceso digestivo como la conformación del tubo digestivo y las glándulas anexas, vamos a pasar a lo que es un poquito la fisiología de la digestión química, ¿no? Entonces, tenemos acá la conformación del sistema digestivo, tenemos en esta figura eh, una persona que está ingiriendo un alimento, y por supuesto que vamos a tener que en la boca, ya en la boca, empieza la digestión de los glúcidos, ¿sí? Muy importante con la amilasa salival, que acuérdense que todo término que termina con asa corresponde a una enzima. Entonces, ya comienza la digestión de los glúcidos, también llamados carbohidratos, hidratos de carbono. Luego ese bolo alimenticio pasa a través del esófago, llega al estómago, donde el estómago comienza la digestión de las proteínas. Es importante, ¿sí?, toda la acción que produce tanto la digestión química como la digestión mecánica que tiene este tubo digestivo, principalmente el estómago, que nos permite digerir las proteínas. Luego del estómago pasa al duodeno, donde en el duodeno, y luego ya en el yeyuno, el ilion y colon, ¿sí?, se produce la digestión de glúcidos, lípidos y proteínas, ¿sí? Acá se completa la digestión de los glúcidos, lípidos y proteínas. Entonces, acá tenemos toda una conformación, ¿sí?, donde estos nutrientes, tanto macronutrientes como micronutrientes, que acá no están señalados, ¿sí?, van a pasar a lo que es el sistema circulatorio para luego ser distribuido para cada una de las células que tenemos en el cuerpo que requieren de estos macro y micronutrientes, para luego terminar ya con la eliminación a través del ano. Acá lo que tenemos, acá una conformación un poquito más estructural, ¿sí?, para que vean cuáles son los cierres de este tubo digestivo, cuáles son las válvulas que van a permitir, que se llaman esfínteres, que permiten la regulación del paso de los alimentos. Entonces, por un lado tenemos, fíjense, la conformación de la boca, la faringe, que acuérdense que la faringe es, digamos, un espacio, una estructura que tanto corresponde al sistema respiratorio como al sistema digestivo.
Luego vamos a tener el esófago, del esófago al estómago, del estómago al duodeno, el duodeno al intestino delgado, el intestino delgado al intestino grueso, y la conformación de las glándulas anexas. Todo este tubo digestivo va a estar regulado por esfínteres, por esas válvulas que son muy importantes y que son manejadas por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Son de un control involuntario. Entonces, el primer esfínter, la primera válvula que vamos a encontrar es el esfínter esofágico superior, que va a comunicar toda la parte de la faringe con el esófago, ¿sí? Luego vamos a tener el esfínter esofágico inferior, también llamado cardias, ¿sí? Cardias porque está ubicado justito por detrás del corazón, ¿sí? El esfínter pilórico o píloro, también muy importante, y el esfínter iliocecal, es la unión entre el intestino delgado y el intestino grueso. De ahí va a salir eh, luego una prolongación, ¿sí? de este esfínter, que es el apéndice y que después vamos a ver en sus manifestaciones clínicas, ¿no? Bien, acá tienen los 4 esfínteres importantes, obviamente que nos queda el esfínter anal, que el esfínter anal tiene doble inervación, tanto del sistema nervioso autónomo como del sistema nervioso central. O sea, tiene un control voluntario e involuntario, por lo tanto tiene 2 tipos de esfínteres, uno interno y otro externo. El externo es bien muscular, ¿sí? Que permite la regulación del paso de la materia fecal. Bien, acá lo que tienen en un gráfico muy sencillo es el tubo digestivo, de cómo los alimentos entran a través de las bocas, cómo son procesados a través de la glándula, con las glándulas salivales, pasa el esófago al estómago, ahí digamos que vuelcan sus jugos hepáticos y pancreáticos, tanto la bilis como jugos pancreáticos para la digestión, y posterior absorción hacia el sistema circulatorio, por donde el corazón la va a distribuir a través de todo el tiempo con su bombeo, como ya vimos en el sistema cardiovascular. Espérenme un cachito que bajo la música. Ahí está. Muy bien. Bien, ahí tiene la digestión, lo que es la secreción del hígado y del páncreas, la absorción, que es el paso de nutrientes desde el tubo digestivo, principalmente de lo que es intestino delgado, intestino grueso, hacia lo que es el sistema circulatorio, y luego tenemos obviamente la salida o eliminación. Y empezamos como primera estructura la cavidad bucal, ¿sí? La boca, ¿sí? Entonces vamos a tener que esta boca está conformada por estructuras muy importantes, que la digestión, acuérdense, comienza con la masticación y con todo el pasaje de ese bolo alimenticio, ¿sí? Que recorra todas las fauces o cavidad oral. Entonces fíjense que tenemos, para empezar, las arcadas dentales superiores y las arcadas dentales inferiores. Tenemos la lengua como músculo importante para el traspaso de estos alimentos. Tenemos la úvula o campanilla, el paladar. El paladar que ustedes ven, el paladar va a formar un paladar duro porque va a estar formado por huesos, ¿sí? Que es el palatino, como ya lo vimos cuando vimos el sistema óseo. Y tenemos un paladar blando con un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Que va a formar la úvula, ¿sí? Y acuérdense que también este paladar, que es el techo de la cavidad bucal, conforma también el piso de las fosas nasales. Y, por supuesto, luego tenemos las estructuras asociadas, tenemos el frenillo, tenemos la entrada de la orofaringe, ¿sí? Los labios superiores e inferiores, las amígdalas, importantes que después vamos a ver su conformación. Y acá tenemos en un corte longitudinal, ¿sí? Toda la conformación del maxilar inferior, la faringe nasal, ¿sí? Luego tenemos la faringe bucal o orofaringe o nasofaringe también en la parte superior, el istmo de las fauces, acá donde se va a juntar digamos, fauces del istmo, porque ya hay una división en una parte anterior para sistema respiratorio y una parte posterior para sistema digestivo. La epiglotis, importante cartílago que corresponde a la laringe, como ya lo vimos en el sistema respiratorio. Acuérdense que la laringe está conformada por 3
cartílagos impares, que son los más grandes, y 3 cartílagos impares, que son más pequeños. Pero la epiglotis funciona como tapa para el sistema respiratorio para que los alimentos pasen directamente al esófago. Este no es un sistema perfecto, sino que muchas veces el alimento pasa a través de la vía respiratoria y se produce el reflejo de la tos, ¿no? Entonces, acá tenemos los labios, tenemos la lengua, los dientes, las glándulas salivares, el istmo de las fauces, las amígdalas, ¿sí? Y la lengua dijimos que es un órgano musculoso, muy móvil, que interviene en la masticación, que interviene en la deglución, que es órgano del gusto. Y acá tenemos las papilas. ¿Qué son las papilas? Las papilas son cúmulos de células que forman como botones, como hongos, como pequeños honguitos, como pequeños botones, importantes para conformar lo que es el, digamos, el sentido del gusto. Entonces vamos a tener papilas gustativas en la parte anterior de la lengua, en la punta de la lengua, exclusivamente para el sabor dulce, lo que ustedes ven como una seguidilla de papilas que están acá marcadas en color amarillo. Luego vamos a tener las papilas para el sabor salado en todo el reborde lateral anterior de la lengua, acá señaladas con colores punteados color verde. Luego vamos a tener los laterales medios de la lengua, las papilas para el sabor ácido, y en la parte posterior, ¿sí? Las papilas que conforman para detectar el sabor amargo. Entonces, de estas papilas gustativas se dividen en lo que son papilas filiformes, que son más abundantes, no poseen botones gustativos, o sea, las que poseen botones gustativos no son las papilas filiformes, sino que conforman exclusivamente parte del tejido de la lengua. Las papilas fungiformes, más numerosas en la punta, y estas sí conforman botones gustativos, principalmente para el sabor dulce. Las papilas caliciformes forman la vía invertida en la base de la lengua para el sabor amargo. Y las últimas, como dice recién, tienen botones gustativos. Ahí tienen la conformación del botón gustativo, tiene esta estructura bien marcada, ¿sí? Para conformar, ¿sí? el sentido del gusto. Con respecto a los dientes, acuérdense que los dientes con eh, la, las encías conforman el tipo de articulación con fosis, que es una sinartrosis, ¿sí? Entonces acá tenemos principalmente, primero, la clasificación de los dientes en los adultos, donde vamos a tener incisivos en la parte anterior, caninos que filogenéticamente o evolutivamente han ido, digamos, disminuyendo su tamaño por una cuestión de cambios alimenticios, y que en los carnívoros, en animales carnívoros, se mantiene, digamos, bien grande, porque les sirve exclusivamente para poder desgarrar y cortar, ¿no? Luego tenemos ya los premolares y molares, que se encargan exclusivamente de la trituración de los alimentos. Y obviamente acá tenemos la conformación de lo que sería un molar, y como puede ser cualquier tipo de dientes, está conformado por 3 partes. La parte superior es la corona, la parte media es el cuello, ¿sí? Y la parte inferior es la raíz. Entonces la corona va a estar conformada por una parte exterior llamada esmalte, luego una parte media que se llama marfil, y luego una parte interior ya más vascularizada, con llegada de nervios, con llegada de vascularización, que es la pulpa dentaria. Obviamente que conforma también parte del cuello, del cuello del diente, con ya la entrada a la encía, y luego la raíz, ¿sí? Donde ya va a ser las prolongaciones de estas estructuras que permiten la llegada de la raíz, arterias, venas y nervios. Entonces, ahí tienen la estructura: corona, raíz y cuello, y los tipos de dientes son incisivos, caninos, premolares y molares. Tenemos también los dientes de leche. ¿Qué son los dientes de leche? Son los dientes de aparición temprana, ¿sí? Principalmente en los niños, en los pediátricos, donde su aparición no es toda en simultáneo, sino que van apareciendo en base a el crecimiento y desarrollo de este pediátrico. Vamos a tener que los incisivos centrales, acuérdense que los dientes, la división de leche, sirven, o sea, son dientes, digamos,
semiblandos, por decir así, y que permite, digamos, que se pueda hacer la succión correctamente, aunque a veces la succión puede llegar a morder este bebé, ¿no? Al pezón de la madre. Entonces tenemos los incisivos centrales, que aparecen de 6 a los 8 meses, los caninos, los incisivos laterales, que aparecen de los 8 a los 11 meses. O sea, va apareciendo primero los dientes anteriores para luego irse desplazando hacia atrás, los caninos de los 16 a 20 meses, el primer molar de los 10 a los 16 meses y hacia los 2 años tenemos el segundo molar. Entonces, ya con los dientes permanentes, ¿sí? Los dientes permanentes son 32 piezas, ¿sí? Son 16 arriba, 16 abajo, ¿sí? Donde vamos a tener incisivos centrales, ¿sí? Los incisivos laterales que aparecen a los 8 años, los caninos a los 11 años, ya cuando cambia la dentición permanente, el primer premolar a los 11 años, el segundo premolar también a los 11 años, el primer molar a los 6 o 7 años, el segundo molar de 12 a 13 años y el tercer molar, que es la famosa muela de juicio, que puede ocasionar, como está atrás del arco dentario, que puede no tener espacio para poder crecer, y como es el último que crece, puede crecer de costado y puede ocasionar grandes problemas después para su extracción, ¿sí? Porque verdaderamente no cumple su función, entonces hay que hacer la extracción. En el tercer molar, muela de juicio, de 17 a 22 años, el último a aparecer en lo que es el inicio del adolescente, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, fíjense, la dentición de leche, ¿sí? Los incisivos centrales que aparecen a los 8 o 12 meses y se pierden a los 6 o 7 años, los incisivos laterales, que aparecen a los 9 a 13 meses y se pierden a los 7 o 8 años, también. Los caninos, erupción también, aparición de 16 a 22 meses y luego la pérdida de 10 a 12 años. El primer molar, ¿sí? Con pérdida a los 11 años, de 9 a 11 años. El segundo molar, de 10 a 12 años con su pérdida, ¿sí? Y ahí tenemos bueno, la repetición exclusivamente del arco dentario superior e inferior de leche, ¿sí? Ahí tenemos en coloreados, y fíjense cómo ya va ubicando estas yemas dentarias que están en color celeste, cómo van creciendo, se van calcificando, para luego irrumpir y empujar la dentición de leche y quedar con los dientes permanentes. Bien, pasamos entonces a las glándulas salivares, muy importantes. Ya dijimos que la digestión de los glúcidos comienza en la boca, gracias no solamente a la masticación, sino también a la saliva. Entonces vamos a tener que estar conformadas por los que se llaman las glándulas parótidas, que están por debajo de la oreja y vierten junto al segundo molar, ¿sí? Su secreción de saliva. Los submaxilares, que están por debajo del maxilar inferior, ¿sí? Que van a tener también, junto con la conformación de las glándulas sublinguales, bajo la base de la lengua, ¿sí? La salida de la saliva. La saliva contiene amilasa, que degrada, la amilasa salival que degrada el almidón como polisacárido. Y la lipasa lingual, pero que degrada grasas, pero no se activa hasta su llegada al estómago. Así que esto es muy importante, que la lipasa lingual no tiene su conformación sino hasta su llegada al estómago. Luego, obviamente, está compuesta por agua, sales, una lisosima, que sirve como bactericida, muy potente, digamos, en los animales. Ustedes habrán visto cuando un animal se lastima, cómo enseguida ¿sí? Se pasa la lengua sobre la herida, porque contiene la lisosima, que es bactericida, y tiene mucina, que es como lubricante. Entonces ahí tenemos las 4 glándulas, obviamente que ahí son 4 glándulas homolaterales, de un lado y del otro, serían 8 en total. Entonces, acá tenemos, tenemos las glándulas parótidas accesorias, serían 3, yo lo tomé como cuarto, pero son 3. Entonces, glándulas principalmente salivares, tenemos las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Más o menos hay pequeñas glándulas salivares que son de 700 a 1000,
distribuidas y solitarias muy pequeñitas, conformadas por muy pocas células, distribuidas por en todo lo que es la mucosa faríngea y toda la cavidad oral, ¿sí? Con respecto a las glándulas parótidas, ¿sí?, que dijimos que se ubicaban en el espacio pre-infraauricular, está relacionada con la cavidad anterior externa, ¿sí?, justo por encima de la articulación temporomandibular, ¿sí?, la articulación del temporal con el maxilar inferior. Acá tenemos, ¿sí?, en un gráfico la ubicación de la glándula parótida con sus glándulas parótidas maxilar inferior y sublinguales respectivamente, junto con el músculo macetero, que después vamos a ver en lo que es lo que vamos a ver en músculos de la cara y el cuello. Entonces estas glándulas parótidas están conformadas por dos lóbulos, un lóbulo superficial y un lóbulo profundo, ¿sí?, formado por tejido fibroconjuntivo, con vasos, tanto arterias como venas, ¿sí?, inervados y llegados por el nervio facial, ¿sí? Acuérdense que después vamos a ver en pares craneales el nervio facial, ¿sí?, el quinto par, ¿sí?, craneal. Y obviamente ganglios linfáticos que, como ya veremos, sirven para la inmunidad y para, digamos, la limpieza del torrente sanguíneo. Entonces, acá tenemos los tres tipos de glándulas salivales principales. La parótida es la glándula de mayor tamaño, produce saliva serosa, está revestida por una cápsula fibrosa y está inervada por el sistema parasimpático y simpático. Los dos sistemas son parte del sistema nervioso autónomo. El submandibular está situado en el suelo de la boca, está irrigado por las arterias facial y lingual, y el drenaje venoso lo realizan las venas facial y lingual. Las glándulas sublinguales es la glándula salival más pequeña y profunda, se localiza por debajo de la membrana de la mucosa del suelo de la boca, está irrigada y drenada por las venas de la misma glándula del submaxilar, ¿sí? Ahí tenemos las glándulas parótidas, principalmente, ¿sí?, está conformado la subsalida por lo que se llama el conducto parotidio de Stenón, ¿sí?, surge de la porción anterior, todo esto es anterior, todo esto es posterior, cruza los músculos macetero y buccinador, podemos ver que el buccinador sirve para silbar, hasta desembocar en la cavidad oral, junto con una papila del segundo molar superior. Entonces, las glándulas parótidas tienen una porción interna en contacto, ¿sí?, con la mucosa oral, ¿sí?, y faríngea, y la porción externa recubierta por una capa dermoepidérmica de la región laterofacial. De las glándulas submaxilares tienen forma ovoide, ¿sí?, está bajo la rama horizontal del maxilar inferior o mandíbula. Está conformado por una celda submaxilar, está limitada por los dientes del músculo digástrico. Después vamos a ver esto que yo estoy señalando acá con el mouse, es el músculo digástrico, que tiene un vientre anterior y un vientre posterior, embriológicamente definido por dos estructuras distintas, y están sobre los músculos mieloideo e hipogloso, que el hipogloso es el que está debajo de la lengua. Bien. Estos desembocan, estas glándulas submaxilares desembocan su saliva del conducto excretor de Wharton, ¿sí?, que surge de la porción anterior, bajo el músculo mieloideo y se abre a la cavidad oral a ambos lados del frenillo lingual. Acuérdense que es la porción que fija la lengua a la base del maxilar inferior, en lo que se llaman las carúnculas salivales. Ahí tienen el submaxilar, acá tiene la mandíbula, ¿sí?, acá tiene la mucosa de la boca, la mucosa es un revestimiento que secreta como un moco importante, ¿sí?, para las defensas, ¿sí? Y acá tenemos obviamente las glándulas submaxilares, ¿sí?, a tener en cuenta. Ahí tenemos la ubicación de las glándulas submaxilares, esto es como si se hubiera sacado del cráneo, entonces yo acá tenemos el mieloideo, ¿sí?, un músculo, el miogloso, y acá tenemos las glándulas submaxilares, ¿sí?, con el conducto de Wharton, ¿sí?, para sacar su saliva. Y obviamente también está conformada acá la glándula salival, y acá tenemos el nervio, el quinto par craneal, ¿sí?, que es el nervio facial. Y obviamente acompañado por su paquete vascular, ¿no? Bien, las de menor tamaño son las glándulas sublinguales, están localizadas debajo de la mucosa de la lengua, porción más anterior del suelo de la boca, sobre el músculo mieloideo,
excreta mediante canalículos y abren en su porción anterior. Ahí tenemos un pequeño gráfico donde se puede demostrar, fíjense, acá tenemos por un lado, ¿sí?, el frenillo, ¿sí?, en el eje medio anterior, por debajo de la lengua. Tenemos las carúnculas sublinguales, por donde los conductos donde sale la saliva de las glándulas sublinguales, ¿sí? Tenemos todo el paquete báculo nervioso de estas glándulas sublinguales, ¿sí? Y tenemos glándulas salivales menores, que ya lo dijimos, fíjense cómo están distribuidos por el techo de la encía superior, parte del paladar blando también, que son de 700 a 1000 glándulas salivales pequeñas, solitarias, y además existe también partes en lo que son las mucosas palatinas, o sea, todo el paladar duro, la mucosa yugal o paladar blando, y sobre todo la mucosa labial, que es la que mantiene húmedo los labios, ¿sí?, de la parte interna, ¿sí? Uno tiene que utilizar la lengua para, digamos, humedecer la parte externa de los labios. Acuérdense que está inervada la parótida por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Del simpático va a estar inervado por el plexo pericarotidio y inerva la glándula submaxilar, y del sistema nervioso parasimpático la rama auriculotemporal del tercer par. Entonces esto es importante porque la saliva, si nosotros estamos estimulados por el sistema nervioso simpático, se va a anular, es lo que nos provoca la boca seca en el caso de cuando tenemos una situación, digamos, que es estresante, o parasimpática cuando estamos relajados, cuando tenemos hambre y todo lo demás, que va a segregar saliva para iniciar lo que es la digestión. Entonces, ¿cuáles son las glándulas salivales? ¿Qué función tienen? Principalmente tienen función digestiva, ¿sí?, exclusivamente para la expresión de la amilasa salival, o alfa-amilasa. Función excretora, principalmente de yodo, de factores de coagulación y de sustancias extrañas, y de limpieza, de protección de la cavidad oral, de la faringe, y bactericida, porque tiene una lisozima como bactericida. Tiene inmunoglobulinas A, que después vamos a ver en el sistema inmunitario. Tiene lactoferrina y alfa-amilasa como recién estuvimos. ¿Cómo se produce la saliva? Entonces las parótidas van a producir más una saliva tipo serosa, y las submaxilares tipo serosa y mucosa, y las sublinguales totalmente mucosas. Secretadas gracias a estímulos del contacto local, visual o olfatorio. O sea, estos van a estimular el sistema vegetativo o sistema autónomo, ¿sí?, tanto simpático como simpático, y van a estimular la formación de saliva frente a contactos locales, visuales u olfatorios, o los tres a la vez. Las salivas se producen de 1000 a 1500 mililitros diarios, es incolora e inodora, está formado por 99,5% de agua y tiene un pH, se podría decir, levemente ácido, ¿sí?, de 6,6. ¿Sí? Acuérdense que el pH neutro es de 7, ¿sí?, disminuyendo de 7 tenemos acidez, y aumentando de 7 de pH tenemos, disminuyendo de 7, perdón, tenemos acidez, y aumentando alcalino o básico, ¿no? Tiene componentes orgánicos. Acuérdense que los componentes orgánicos son los que están formados por carbono. Tiene enzimas, que es la alfa-amilasa y la kelicreína, inmunoglobulinas, proteínas séricas, mucinas y hidratos de carbono, ¿sí?, obviamente como componentes orgánicos. Como componentes inorgánicos está formado por los siguientes protones: de sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, cloruros y fosfatos, ¿sí? Entonces, la saliva lo que hace principalmente es lubricar el bolo digestivo, proteger dientes de agresiones químicas y bacterianas. Los inmunoglobulinas A facilitan la destrucción de bacterias que se pueden consumir con los alimentos, y participa en el sentido del gusto. Entonces la composición de la saliva está compuesta por 95% de agua, 4% de solutos, ¿sí?, cloruros, bicarbonato, fosfato, mucus, que lubrica el bolo alimenticio para que pueda avanzar por el tubo digestivo, la lisozima, que destruye bacterias, la amilasa salival, que inicia la digestión, hidrólisis del almidón, convirtiéndolo en dextrina y maltosa, y el ser humano secreta alrededor de 500 a 1000 centímetros cúbicos de saliva, está regulado por el sistema nervioso autónomo. Entonces la acción de la amilasa salival sobre los almidones
¿sí? El almidón es un polisacárido que lo transforma en destrina más maltosa, más glucosa, o sea, digamos, cataboliza en monosacáridos. Entonces, de esos almidones saca un 80% de destrinas, un 10% de maltosa y un 10% de glucosa, miles de cientos de moléculas, ¿sí? De azúcar son, digamos, derivadas en cientos de moléculas de azúcar, 2 moléculas de azúcar de maltosa y una molécula de glucosa en los alimentos. Solo existe en la boca una acción digestiva parcial sobre los hidratos de carbono, como los almidones, no existe acción digestiva sobre otros nutrientes de los alimentos. Dijimos que también se segrega una lipasa lingual, pero que esta enzima actúa cuando lleguemos al estómago. Entonces, pasemos al proceso de deglución, que es una actividad neuromuscular compleja. Y muy importante que lo entienda el estudiante de enfermería, porque en su conformación de sus prácticas profesionalizantes y luego en su trabajo va a tener principalmente acceso a estos cuadros de deglución, ya sea en recién nacidos, en bebés, pediátricos, en adultos mayores, donde todo este mecanismo puede llegar a estar alterado y producir algún problema de ahogo. Entonces, acuérdense que el proceso de deglución es una actividad neuromuscular compleja, de series de movimientos coordinados, formados por los músculos de la boca, la faringe y el esófago, y permiten que los alimentos y la saliva sean transportados de la boca hacia el estómago. ¿Qué indican las investigaciones? Que el ciclo de deglución se produce 590 veces durante un periodo de 24 horas, 146 ciclos durante las comidas, 394 ciclos entre las comidas estando despierto y 50 ciclos durante el sueño para la deglución de saliva. ¿Qué estructuras están involucradas en la deglución? Las estructuras maxilofaciales, que son los dientes, el maxilar, la mandíbula, la articulación temporomandibular, los ligamentos y los músculos. ¿Qué otras estructuras están involucradas? La nariz, la boca, la laringe, faringe y esófago. Del sistema nervioso central vamos a tener en cuenta el centro deglutorio del tronco cefálico, ubicado, ¿sí?, exclusivamente en el bulbo raquídeo, y del sistema nervioso periférico, digamos, están involucrados los nervios trigéminos, quinto par, facial, perdón, yo había dicho que el facial era el quinto par, el facial es el séptimo par, el glosofaríngeo noveno par, el vago el décimo par y el espinal el 11º par. Entonces, esta fase de deglución vamos a tener 4 fases, donde en la fase 1 y 2 el bolo alimenticio va a pasar a través del esfínter esofágico superior, que está cerrado, obviamente, la glotis cierra la entrada de la laringe para que ¿sí?, este alimento no vaya hacia la laringe, hasta que no haga esa curva, marca esa flecha color celeste. Luego tenemos, ¿sí?, el paladar bloqueando la cavidad nasal, o sea, esa es la función de la campanilla. La campanilla bloquea cuando nosotros tragamos, ¿sí?, que la comida o el bolo alimenticio no vaya hacia las fauces, ¿no?, hacia las cavidades nasales. La lengua va a bloquear la cavidad oral y queda en lo que es el esófago, ¿sí?, abierto como única salida de este bolo alimenticio, ¿sí? Entonces, en las fases, vamos a tener una fase preoral, en las fases de deglución, que van a estar conformadas por el sentido del hambre, la saciedad, el aspecto del alimento, el ambiente, las emociones social, todo eso va a intervenir en lo que es, digamos, la fase preoral, donde ya empieza, si ahí, por ejemplo, si la persona tiene hambre, a segregar saliva. Luego viene la fase oral preparatoria, donde es la presión y capta el alimento, hay un cierre labial, hay una masticación, hay acoplamiento de la lengua en el paladar, para pasar a la fase oral, que dura menos de un segundo, que es un movimiento anteroposterior de la lengua con el reflejo de deglución, ¿sí? Entonces, en esta fase oral, el bolo alimenticio se prepara, se califica y organiza y se propulsa hacia la faringe. Entonces, la segunda fase, la fase faríngea de la deglución, donde está el reflejo de deglución, se eleva y retrae el paladar blando base de la lengua para que no pase la comida hacia las vías aéreas. El movimiento anteroposterior del complejo iolaringio, ¿sí?, el cierre de la glotis, el cierre de la laringe y contracción de la faringe, ¿sí? Acuérdense que la faringe es una forma de embudo en forma de
como una membrana muscular, ¿no? Y luego viene la fase esofágica, donde hay una abertura y relajamiento del esfínter esofágico superior, ¿sí? Hay una peristalsis esofágica, que es un movimiento mecánico, ¿sí?, de todo el tubo digestivo, y el esfínter esofágico inferior regula la entrada del estómago. Acuérdense que el esfínter esofágico inferior sería el cardia, que este es el que va a regular la entrada de alimento adentro del estómago. Entonces, este proceso de deglución tiene la fase oral, la fase faríngea, y ahí tienen el paso. Es muy importante que cuando ustedes vean todo lo que sean en emergencias, tener en cuenta que muchas veces este mecanismo no es perfecto, y muchas veces el bolo alimenticio puede pasar a la fase, digamos, aérea y obstruir las vías aéreas. Esto se llama eh, obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño, OVAC, ¿sí? Las siglas OVAC. Entonces, cuando una persona, un bebé, están en este episodio de atragantamiento, se hace lo que se llama la maniobra de Heimlich, que ahí la tienen, que es presionando de un tirón súbito en un ángulo de 45 grados, repitiendo de 6 a 10 veces y empujando el abdomen hasta que el cuerpo extraño salga. ¿Sí? Acuérdense que con el puño por debajo del esternón, hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Acá dice, si no tiene éxito, puede ser necesaria una traqueotomía, pero solamente la traqueotomía se hace en un ambiente, digamos, controlado, ¿sí? En un hospital, en lo que es emergencias. Bien. Terminando ya con la boca, pasemos a la faringe. La faringe podemos decir que es parte también de las vías respiratorias, tiene forma de embudo, es un tubo musculoso como uno de los aparatos digestivos respiratorios. Se comunica, esto es importante, las comunicaciones. Se comunica con la boca a través del limbo de las fauces, con el esófago para continuar el tubo digestivo, las fosas nasales a través de las coanas, a la laringe a través de la glotis y al oído medio. O sea, la faringe se comunica a través del oído medio, a través de las trompas de Eustaquio, importantísimo. Entonces la faringe es un conducto muscular, ahí tienen toda la conformación, fíjense, de los músculos de la faringe, por delante de la columna vertebral y por detrás de las fosas nasales, la cavidad bucal y la laringe, se extiende desde la base del cráneo, o sea, esta parte del cráneo hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical, que es esta, ¿sí? Y se continúa hacia abajo con el esófago. La región faríngea es una encrucijada de la vía aérea y la vía digestiva. ¿Qué forma y dimensiones tienen? Tiene forma de embudo, fíjense, esto es una vista posterior de la faringe, que continúa hacia abajo con el esófago, tiene una longitud de 13 a 16 centímetros, tiene un diámetro transversal de 4 centímetros y no más de 2 centímetros en el extremo inferior. Lo separan 2 a 3 centímetros de la pared anterior y posterior. Su extremo superior, que está señalado con la flecha acá amarilla, se inserta en la base del cráneo por medio de un tracto fibroso central y dos lateralmente fuertemente adheridos. O sea, este es como un embudo que está adosado con músculos, ¿no? Y el extremo inferior, que está señalado también con las flechas amarillas en la parte inferior, se relaciona con la sexta vértebra cervical en su cara anterior y con la parte posterior del cartílago cricoide. El cartílago cricoide es otro de los cartílagos pares de la laringe que ya vimos en sistema respiratorio. Su porción inferior está en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, el cuerpo de la tiroides y sus pedículos vasculares, y en la parte superior en relación con el espacio maxilofaringio, y su contenido tiene la carótida y yugular interna, y el nervio glosofaringio, el neumogástrico, el hipogloso, la parótida, ¿sí?, como glándula salivar, y la yugular externa, que es como vena importante, que ahí la tienen, que está la yugular interna, ¿sí?, que también está de este lado, ¿sí?, pero en el dibujo lo mostré de un solo lado, ¿no? Entonces, de las partes de la faringe vamos a tener la nasofaringe, la laringe superior o rinofaringe, que está formado, ¿sí?, por una región superior, que está formado por la amígdala faríngea, una parte anterior que es inexistente, porque acá pasan las coanas respiratorias, una parte posterior que forma la curva cóncava hacia adelante, tenemos los espacios laterales, que aparecen los orificios faringeos de la trompa de Eustaquio, ¿sí?, que por detrás de esta está la fosita de Rosenmüller, o sea, está la conducción que tienen hacia los oídos, y por eso los bebés cuando tienen una infección en la rinofaringe con mucho moco, el moco puede trasladarse a través de estas trompas de Eustaquio y formar una infección en la membrana timpánica, formando lo que es una otitis. Y en la parte inferior está formada por el velo del paladar. Todo esto conforma la rinofaringe o
faringe superior, ¿no? La orofaringe, que es la faringe conectada con la boca, está limitada hacia arriba por el velo del paladar, comunicada por delante con la boca a través del mismo de las fauces. La parte anterior son los pilares del velo del paladar y las amígdalas palatinas. Esto es un corte longitudinal, ¿sí? Un corte acá y se está mostrando la mitad. Hacia abajo, por un plano horizontal trazado a través del cuerpo del hueso de dioides, la superficie posterior presenta una serie de relieves formando numerosos folículos linfoides, y las paredes laterales están reducidas a dos canales que ocupan los ángulos laterales de la faringe. Y la última parte, que es la laringofaringe o hipofaringe, se relaciona por delante obviamente con la laringe, y a ambos lados de la faringe se encuentran dos depresiones verticales que son los senos piriformes, por donde desciende el bolo alimenticio en dirección al esófago, ¿sí? Entonces la faringe actúa como una encrucijada aerodigestiva, participa en los procesos respiratorios, degutorios, fonatorio e inmunológicos, ¿sí? Esto es importante saber de la faringe. La función respiratoria conduce el aire humidificado y purificado, esto ya lo vimos en el sistema respiratorio. La función deglutoria se cumple en 3 tiempos: la bucal y voluntaria, la masticación; la faringe voluntaria y refleja, se envía el contenido del esófago por aumento de presión de pistón y constrictores, músculos constrictores; esofágica involuntaria, progresión del bolo del esófago al quitar el estómago. Tiene una función fonatoria. ¿Por qué? Porque la faringe más la boca más los senos paranasales forman lo que se llama el timbre de la voz, digamos, que una voz suene fuerte, que suene despacio. Todo eso tiene que ver con estas 3 estructuras, y el tono de la voz está dado por las cuerdas vocales que están ubicadas en la laringe, y la intensidad es la fuerza respiratoria, actúa como caja de resonancia de la faringe. Las alteraciones que modifican las características es, por ejemplo, una rinofaringe ocupada, ¿sí? Que dice voz rinolalia cerrada, es como cuando hablamos con la nariz tapada, así. Cuando tiene mayor emisión, una rinolalia abierta, que puede ser una fisura palatina, donde un paladar hendido, donde no pueda tener una caja de resonancia y salga, digamos, la voz casi por la nariz. Y 3, la ocupación de la orofaringe o hipofaringe gutural, que es lo que forman una parte gangosa, ¿sí? De no tener mucha movilidad en la lengua. Como función inmunológica, el sistema retículo endotelial, distribuido en la faringe, conformado por el anillo linfático de Waldeyer, está compuesto por órganos linfoides. Estas, que son las amígdalas palatinas, que se llaman tonsilas también. Estas, también las amígdalas rinofaringeas o de Luska, que forman las adenoides, las amígdalas linguales y nódulos linfoides en la parte posterior. Después, en el sistema inmunitario, vamos a ver, inclusive en el sistema linfático, de qué están compuestos y cuáles son las funciones, pero tiene una función inmunológica. Entonces ahí tienen, fíjense, las amígdalas linguales, palatinas, la tubárica y la adenoide. El anillo linfático de Waldeyer está formado por linfocitos, que son glóbulos blancos, células epiteliales y células del estroma, que forman lo que se llama acumulación difusa, y es un órgano linfático secundario. Y acá tenemos un corte, para ya despedirnos del esófago y ya empezar con la parte del esófago. Es un corte transversal del tubo digestivo. Muy importante tener en cuenta, porque se va a respetar esta estructura en todo el recorrido del sistema digestivo. Por un lado, vamos a ir desde la parte externa a la parte interna, vamos a tener una capa de tejido conjuntivo, que es esta línea fina negra, que es la serosa, ¿sí? Luego vamos a tener un músculo longitudinal, o sea que va a ir todo a lo largo. Luego vamos a tener un músculo circular, ¿sí? Y esto va a formar la capa muscular externa. Obviamente que después vamos a tener, luego de estas capas musculares, acuérdense que están inervados por músculos del sistema, por nervios del sistema eh, ¿cómo es? Vegetativo o autónomo. Entonces van a formar lo que se llama el plexo mientérico del plexo submucoso, son nervios que van a inervar todos estos músculos longitudinales y circulares. Vamos a tener glándulas submucosas, ¿sí? Donde van a segregar mucosa, que es tejido conjuntivo, contiene la mayoría de nervios y vasos sanguíneos importantes. Luego vamos a tener una capa muscular mucosa, ¿sí? Luego vamos a tener tejido, la lámina propia, que es tejido conjuntivo, recubierto por epitelio, y que esto va a formar la mucosa en sí, que es importantísimo para la absorción de alimentos y también para la inmunidad. Y estas
digamos, prolongaciones, van a formar vellosidades y obviamente tenemos los ganglios linfáticos como importantes para lo que es filtro y lo que es inmunidad. Entonces, el tracto gastrointestinal, el tubo gastrointestinal, tiene como funciones importantísimas la digestión de alimentos, ¿sí? Con la boca, la orofaringe, la mezcla y la digestión enzimática y la absorción. Luego tiene motilidad, porque este tracto gastrointestinal tiene movimientos que se llaman movimientos peristálticos o peristalsis en masa. Tiene almacenamiento de productos desechos, ¿sí? En el estómago, en el sigma, en el recto, y tiene la función de excreción a través del recto y del ano. Tiene función defensiva, porque acuérdense que en la cavidad oral, en el estómago a través de los ácidos gástricos, del estómago hacia la boca, a través del vómito, o sea, los ácidos gástricos sirven también como defensa, porque van a matar con su acidez extrema, digamos, aquellas bacterias que están, digamos, entrando a través de los alimentos. A través de todo el intestino, a través de la flora intestinal del moco, las placas de Peyer, muy conocidas, después la vamos a ver, que son macrófagos intramucosos en el sistema inmunitario, las secreciones mucosas que tienen inmunoglobulina A, como ya lo hemos visto en la composición de la saliva. Entonces, este tracto gastrointestinal, conformado desde lo que es, se podría decir, el inicio del esfínter esofágico superior hasta el ano, tiene una misma conformación histológica, ¿sí? Entonces es un órgano de paso, un órgano de almacén y un órgano de digestión y absorción. Entonces, acá tenemos otra vez las capas, acuérdense que hay una capa, por decir así, externa, que es serosa, el músculo longitudinal, músculo circular, la submucosa y la mucosa formadas por estas microvellosidades importantísimas para la absorción. El control nervioso de la función gastrointestinal está formado por el sistema nervioso entérico, desde la pared del esófago hasta el ano, y controla los movimientos de secreción y gastrointestinales. El sistema nervioso entérico, después lo vamos a ver, pero es importante que ya acá vayan conociendo cuál es el sistema nervioso entérico. Está formado por un plexo, acuérdense que el plexo es conjunto de nervios, un plexo externo y un plexo interno. El plexo externo que va a, digamos, a inervar, va a llevar ramilletes nerviosos a la parte externa del tubo digestivo, va a estar conformado por el plexo mientérico o de Werbach, entre las capas musculares longitudinales y circulares, y van a dar los movimientos gastrointestinales, este pericaltismo, por decir así, ¿sí? Este movimiento mecánico, donde va a empujar ese bolo alimenticio. Y el plexo interno va a estar formado por el plexo submucoso o de Meissner, que va a ir a la submucosa, ya a la parte interna, y que va a controlar la secreción y el flujo sanguíneo local. Importantísimo este sistema nervioso de Meissner. Y ahí tenemos un pequeño gráfico de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? El plexo mientérico en la parte externa, el plexo submucoso en la parte interna, y inervando toda la parte de las secreciones internas del tubo digestivo. Entonces, el plexo mientérico, acuérdense que aumenta la contracción de los músculos longitudinales y transversales, aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas, hay un ligero aumento de la frecuencia de las contracciones, hay un aumento de la velocidad de la conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino, y el plexo submucoso, ¿sí? Se ocupa de regular la función parietal porque está en las paredes, ¿no? Interno de cada segmento minúsculo del intestino, control de la secreción local, la absorción local y la contracción local. ¿Qué tipo de neurotransmisores? ¿Qué son los neurotransmisores? Son moléculas que van a comunicar una neurona con otra. Estos se llaman neurotransmisores. Entonces, este plexo entérico, estas neuronas entéricas, van a segregar también neurotransmisores para producir su actividad. Entonces, el principal va a ser la acetilcolina, principalmente para contraer y producir la peristalsis de los músculos circulares y longitudinales. La noradrenalina, el trifosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, la colicistocinina, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, la aloencefalina, la metencefalina y la bombecina son algunos de los 12 neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas. Principalmente nos quedamos con dos como pregunta de examen, que es la acetilcolina, que estimula la actividad gastrointestinal, y la noradrenalina, que casi siempre inhibe la actividad gastrointestinal.
El control hormonal también, las hormonas controlan la motilidad gastrointestinal. Por ejemplo, la gastrina, secretada por las células G del antro gástrico, o sea, por el estómago, estimulan la secreción de ácido gástrico y estimulan el crecimiento de la mucosa gástrica. La colicistocinina, secretada por las células I de la mucosa del yeyuno y el duodeno, ejerce un efecto potente sobre la vesícula biliar y inhibe en forma moderada la contracción gástrica. Esto después se va a combinar todo para la digestión, obviamente. La secretina, que procede de las células S de la mucosa del duodeno, que estimula la secreción pancreática de bicarbonato, el principal, digamos, tampón para disminuir la acidez metabólica. El péptido inhibidor gástrico, que se secreta todo como hormonas, ¿no? Porque van a la sangre. Entonces, se secreta en la mucosa de la parte alta del intestino delgado, que sirve como reductor de la actividad motora del estómago. Y la motilina, secretada por la primera parte del duodeno durante el ayuno, aumenta la motilidad gastrointestinal, estimula los complejos mioeléctricos interdigestivos. La motilina es lo que permite, ¿vieron cuando se mueven, escuchamos ruido de tripas y decimos, tiene hambre? Bueno, es la motilina, ¿sí?, que es secretada por la primera parte del duodeno durante el ayuno. Y bueno, y acá tenemos el esófago, fíjense, tubo muscular de unos 30 centímetros, comunica la faringe con el estómago, desciende desde la tráquea, por detrás de la tráquea y del corazón. Esto es importante porque en las grandes ingestas de alimentos producidas por, digamos, indigestión, pueden ocasionar presión sobre el corazón y confundirse con un angor o dolor del corazón. Bien, atraviesa el diafragma por el hiato esofágico. El hiato se le denomina todo penetración u orificio para que pueda pasar este esófago y comunicarse con el estómago. Tiene dos esfínteres, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que es el cardio, ¿sí? Ahí tienen el esófago, ¿sí? Porción del tubo digestivo que comunica la garganta, la faringe con el estómago, sus paredes impulsan los alimentos hacia el estómago por medio de contracciones musculares rítmicas llamadas ondas peristálticas, ¿sí? Distendido del esófago tiene forma de cilindro alargado que presenta tres estrechamientos. Tiene un estrechamiento, ya algo lo habíamos visto en la terminación de la faringe, que se llama estrechamiento esofágico cricoideo, por debajo de la cricoides, que mide de 12 a 15 milímetros. El estrechamiento aórtico o torácico, porque cuando pasa a través principalmente del diafragma, y el diafragmático o frénico con un diámetro de 15 a 20 milímetros. ¿Sí? ¿Qué capas tiene el esófago? El esófago tiene, acuérdense, también muy parecidos al tracto gastrointestinal, tiene tres capas. Una externa muscular, con fibras longitudinales y circulares, ¿sí? Una media celular constituida por tejido conjuntivo y fibras elásticas, y interna mucosa de epitelio pavimentoso estratificado con glándulas resinosas esofágicas y glándulas superficiales de Hewlett, muy importante. Bien, con respecto a la fisiología de la deglución, hay una fase esofágica producida exclusivamente por conducir con rapidez los alimentos de la faringe hacia el estómago, ¿sí? Y el esfínter esofágico superior o faringoesofágico es el paso del alimento de la laringofaringe al esófago, está regulado por el extremo superior del esófago por el esfínter esofágico superior. Acuérdense, EES es el esfínter esofágico superior. Conformado por el músculo estriado, tiene de 2 a 4 centímetros de longitud, está formado principalmente por fibras horizontales provenientes del músculo cricofaringeo y músculo conductor inferior de la faringe a la altura de la quinta y sexta vértebra cervical. Reciben órdenes del tronco cerebral, el núcleo ambiguo, que esto lo vamos a ver en estructuras del sistema nervioso a través del nervio vago, en su rama laringea recurrente. Importante, sí, importante porque los nervios laringeos son bien superficiales a la altura de la laringe, e inclusive alguna lesión en una afeitada, ¿sí?, puede llevar a una falta de movilidad de estos esfínteres, ¿sí? Obviamente tiene que ser un corte bastante importante, pero hay a tener en cuenta cuando ustedes realicen lo que es el higiene y confort de los pacientes. Bien, los movimientos peristálticos del esófago se dividen en dos, movimientos primarios y secundarios. Los primarios es una continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe, recorre el tramo de la faringe hasta el estómago en 8 a 10 segundos. Y secundarios
se producen si la onda primaria no logra mover el estómago a la totalidad del alimento hasta que penetra el esófago. Se inician circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientérico y empieza a aumentar la motilidad de este esófago. Luego descienden las fibras aferentes vagales hacia el bulbo y regresan al esófago por las fibras eferentes del nervio glosofaríngeo y vago, que son nervios craneales. Bien, entonces, para hablar un poquito de histología, acuérdense que está formado por una capa interna de mucosa, epitelio plano pluriestratificado no creatinizado, una capa submucosa de tejido conjuntivo, una capa muscular, ¿sí? Y una capa adventicia de tejido conjuntivo. Así resumido, ¿no? Ahí tenemos el tercio superior del esófago, está formado por músculo estriado, por tanto está inervado por nervio glosofaríngeo y vago, y las 2/3 partes inferiores del esófago, la musculatura es lisa, y está controlada fuertemente por el nervio vago a través de las conexiones del sistema nervioso mientérico. Acá tenemos las ondas peristálticas, que son ondas de contracción de la musculatura lisa que empujan el bolo alimenticio hacia el estómago, y la función del esfínter esofágico inferior, este famoso cardias, o esfínter gastroesofágico, suele mantener una contracción tónica, una presión intraluminal. Intraluminal significa dentro del tubo de 30 milímetros de mercurio. Cuando la onda peristáltica de dilución desciende hacia el esófago, induce una relajación receptiva de este esfínter esofágico inferior, previa llegada a la onda peristáltica. Cuando las ondas peristálticas esofágicas alcanzan el estómago, se produce una onda de relajación transmitida por las neuronas inhibitorias mientéricas, y en raras ocasiones la relajación del esfínter no es satisfactoria y provoca un cuadro llamado acalasia, ¿sí? De que queda el alimento ahí en el medio, ¿no? La mucosa esofágica en su porción inferior es la que resiste la acción digestiva de las secreciones gástricas, las cuales son muy ácidas y contienen muchas enzimas proteolíticas. Proteolíticas significa que van a producir la lisis de las proteínas. La contracción tónica del esfínter esofágico inferior evita el reflujo importante del contenido gástrico hacia el esófago. El reflujo gastroesofágico, muy común en los bebés, muchas veces debido a un atragantamiento y también a una, digamos, a una inmadurez de contracción del sistema mientérico, nervioso mientérico, y que no permite bien el cierre o apertura de esta válvula y permite el reflujo gastroesofágico. Llegamos al estómago, voy a prender la luz porque ya no veo nada, espérenme 2 segunditos, por favor, gracias. Bien, entonces ya derivando del estómago, podemos decir que el estómago es la parte dilatada del tubo digestivo, donde se completa la digestión mecánica y continúa con la digestión química. El bolo alimenticio es importante porque es pregunta de examen. El bolo alimenticio acá se transforma en una papilla llamada quimo. Ya no se llama bolo alimenticio, se llama quimo, ¿sí? Y el esfínter pilórico es el que regula el vacío gástrico hacia el duodeno. Entonces tenemos cardias arriba, o esfínter esofágico inferior, o píloro abajo, ¿sí? O esfínter pilórico también llamado. Ahí tiene, por un lado, el esófago con el esfínter esofágico inferior o cardias, el estómago con su curvatura menor y curvatura mayor, ¿sí? Unido a lo que es el mesenterio, vamos a ver qué es el mesenterio, y el esfínter pilórico, ¿sí? Que va a regular el paso del estómago hacia el duodeno. Acá tenemos las 5 partes constitutivas del estómago, muy importantes a tener en cuenta, ya que tenemos la parte superior, se llama la cardias porque está por detrás del corazón, ¿sí? El cardias, ¿sí? De ahí el nombre de la válvula también. Tenemos el fondo, ¿sí? O el fondo gástrico, tenemos el cuerpo del estómago, tenemos el antro, ¿sí? Y luego tenemos el píloro, ¿sí? Como ya salida hacia el duodeno. Presenta 2 caras, una cara anterior y otra posterior. Estas caras están separadas unas de otras por los bordes o curvaturas de estómago. Tenemos un borde izquierdo que es la curvatura mayor, o sea, esta parte de acá es la curvatura mayor, y otra parte de adelante que es la curvatura menor. Después véanlo, por favor, en el gráfico, ¿sí? En ambas curvaturas se encuentran los epiplones, también se les llama aumento. ¿Qué son los aumentos? Son, digamos, parte de peritoneo. Estos son, digamos, membranas, ¿sí? Dobles, que van a rodear por afuera y van a sostener y nutrir a los órganos del tracto gastrointestinal. Entonces, para que no estén sueltos, entonces están fijados, digamos, con este tejido
que se llaman epiplones, se llama aumento. Obviamente que vamos a tener, digamos, todo lo que es mesenterio, todo lo que es, digamos, toda la parte del peritoneo, una parte anterior, una parte posterior y en el medio del estómago. Esto cuando recién nace, cuando va creciendo el sistema digestivo dentro del embrión. Obviamente que a medida que va creciendo, el estómago va rotando, tanto longitudinalmente, en sentido de las agujas de reloj, como antero-posterior. Y esto lleva a arrastrar también a estos epiplones, a estos aumentos. Esto va a ser el aumento mayor en la parte, digamos, derecha del estómago, y esto va a ser el aumento mayor en la parte izquierda del estómago. Entonces, cuando gira el estómago 180 grados en dirección antero-posterior, arrastra también a los aumentos, y este va a ser el aumento mayor, y va a ir creciendo, y esto es lo que va a formar el delantal de los epiplones, ¿sí? Todo lo que recubre las asas intestinales. El epiplón menor también se llama ligamento gastrohepático porque está unido al hígado, porque acuérdense que nosotros tenemos el estómago y en el hipocondrio derecho tenemos el hígado. La curvatura mayor va a estar unida superiormente con el diafragma, con el ligamento gastrofrénico, más inferiormente con el ilio del vaso, con el ligamento gastroesplénico, y por último, inferiormente el vaso con el colon transverso por el aumento mayor. Entonces, fíjense, acá tenemos los aumentos. Por un lado tenemos la curvatura mayor en la parte izquierda del estómago, y fíjense cómo ya se empieza a vislumbrar esto que ustedes ven en amarillo, que parece grasa, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que es el aumento mayor, todo esto es el aumento mayor. Y todo lo que está en la parte derecha del estómago es el aumento menor, muy unida a lo que es el hígado, que lo tenemos acá en el hipocondrio derecho. Entonces tenemos la curvatura menor con el aumento menor, y el núcleo cardial posterior al ángulo superior, que por el esófago, entra al estómago, ¿sí? Acá lo tenemos en la cisura angular, que es la flexión de la curvatura menor. Ahí tienen los ligamentos gastrohepáticos. Entonces, ¿qué es esto que ustedes ven acá en blanco? Ligamento gastrohepático, ¿sí? Entonces, que son fibras un poco más, digamos, tendinosas. Va de la curvatura menor del estómago hasta el hilio hepático, ¿sí? La forma parte del aumento menor. Esto es el aumento menor, esto es como si fuera una bolsa de aumento menor, y esto cae por encima de las asas intestinales del aumento mayor. Acuérdense que estos aumentos, estos ligamentos peritoneales, sostienen los órganos del tubo digestivo, si no estarían todos flojos dentro de la panza, ¿sí? Entonces, luego tenemos el ligamento hepatoduodenal, que inicia en la primera porción del duodeno. Acá cuando termina el estómago empieza el duodeno, formado por la vena porta, muy importante la vena porta para la absorción de nutrientes, y la arteria hepática común y el conducto colédoco, que después vamos a ver en su conformación en el hígado. Entonces, ¿qué constitución interna tiene el estómago? También formada, ¿sí?, por, como la del tubo digestivo, además que un poco más dilatada. Dijimos que teníamos una capa interna de mucosa, una capa subsiguiente de submucosa, una capa muscular con músculos longitudinales y transversales, y una capa externa de serosa, ¿sí? Entonces, acá tenemos la histología, ¿sí?, del estómago, ¿sí?, con todas las partes que dijimos. Y acá empezamos con la fisiología del estómago, que es muy importante. Entonces, el estómago tiene 4 tipos de células, que es pregunta de exámenes, que son muy importantes para luego todo lo que es la digestión de las proteínas, la acidez estomacal, todo lo que las patologías referentes al estómago, hemorragias digestivas, úlceras pépticas. Entonces, vienen de todas estas 4 tipos de células. Entonces, vamos a tener por un lado las células principales. Las células principales, ahora podemos ver un gráfico, producen pepsinógeno. En contacto con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina, ¿sí? Entonces, el pepsinógeno, ¿sí?, con ácido clorhídrico se transforma en pepsina, que es la enzima que va a empezar a degradar las proteínas. Este gran macronutriente que empieza la digestión en el estómago, acuérdense. En el antro pilórico, o sea, ya en la terminación del estómago, se segregan la lipasa gástrica junto con la lipasa lingual, que la habíamos visto al comienzo de la boca, que actúa sobre algunos lípidos, ¿sí? Luego tenemos las células parietales. Estas son las que producen ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuáles son las células que producen ácido clorhídrico? Las células parietales, que están en la pared. Luego tenemos las células mucosas, ¿sí?, que segregan mucosa. O sea, cómo se protege el estómago de tan medio ácido a través de la mucosa, que es una capa recubierta que segrega mucho bicarbonato, entonces protege esa capa.
¿sí? Protege la pared del estómago. Cuando esto disminuye, ¿sí? La misma acción del ácido clorhídrico actúa sobre las paredes del estómago, produciendo lo que son las úlceras y lo que es la acidez estomacal. Y la célula G, que producen gastrina, hormona que estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces acá tenemos las 4 tipos de células importantes, alumnos, saber estas 4 tipos de células, ¿sí? Son muy importantes para la fisiología de la digestión, para lo que es todo el sistema digestivo. Acá entonces tenemos, fíjense, acá lo que tenemos, van a ver que la mucosa del estómago está formado como por grietas, ¿sí? Como por ondas. Bueno, estas grietas son estas entradas que ustedes ven acá entre estructuras aledañas, y es que están rodeadas estas hendiduras por las células. Entonces vamos a tener, recubriendo las células mucosas del cuello, ¿sí? Que van a segregar mucus y bicarbonato, porque tienen que defenderse contra ese ácido clorhídrico. Las que son células anaranjadas, ¿sí? Que se ven acá, que no son anaranjadas en corte histológico, pero acá es por una cuestión de estudios, son las células parietales, son las que van a segregar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que después vamos a ver, muy importante para el factor inmunológico. Luego vamos a tener las células enterocromafines, ¿sí? Que lo tenemos acá, ¿sí? Que van a formar histamina. La histamina es un proceso que entra en inflamación, entonces podemos ver también que ahí se produce la histamina. Luego vamos a tener las células principales, que son las células color rosa que están acá, que son las que segregan pepsinógeno. Acuérdense que el pepsinógeno, junto con el ácido clorhídrico, se conforman lo que es la pepsina y sirve para degradar las proteínas, y que ya llegando al antropilórico, al final de la terminación, vamos a tener estas células principales que en vez de segregar pepsinógeno van a segregar lipasa gástrica, que se van a conformar con la otra enzima, la lipasa salival, para degradar algunos tipos de lípidos. Luego tenemos las células D, que van a segregar somatostatina, también muy útiles para la digestión, y células G, que van a formar la gastrina, que son las que las hormonas que vimos anteriormente. Bien, ahí tienen, fíjense, lo mismo, esto se llama la dieta estomacal, con las mismas células, ¿sí? Entonces dice, las células de mucosa superficial van a crear moco alcalino, que es lo contrario a lo ácido, forma una capa protectora de la pared gástrica, lubrica y facilita el desplazamiento de los alimentos, también secretan bicarbonato, obviamente. Luego tenemos las células mucosas del cuello, producción de ácido gástrico y también del factor intrínseco, las células parietales, célula G, liberadora de gastrinas, de somatostatina, de serotonina y algunas células cebadas que liberan histaminas, y las células principales son las que producen el pepsinógeno, precursor de la pepsina, en el jugo gástrico. Ahí tenemos, fíjense, lo mismo. Yo le pongo muchos gráficos para que ustedes vayan entendiendo. Estos son las grietas que forman el estómago. Entonces, acá tenemos células de la mucosa superficial, formado por moco, péptido en forma de trébol, secreciones de bicarbonato, células del cuello de la mucosa, compartimiento de células precursoras, células parietales, solución de ácido clorhídrico y factor intrínseco, las células, ¿sí?, de histamina, las células principales y la secreción de pepsinógeno, y acá tenemos lo mismo. Entonces, fíjense, acá es importante cómo la capa mucosa empieza a segregar bicarbonato, porque tenemos un pH de 2, es sumamente ácido este medio, y por lo tanto las células se tienen que proteger. Y acuérdense que salen a chorros, o sea, cómo sale el ácido, sale a chorro a través de las células que dijimos. Entonces, fíjense acá, esto lo que se llama acá es la marea alcalina, o sea, tiene todo un recubrimiento de bicarbonato. Entonces, el ácido clorhídrico tiene que vencer esa alcalinidad, ¿sí?, a través de las células parietales, y segregar ácido clorhídrico, ¿sí?, que se forma a través de cloro e hidrógeno, ¿sí? Entonces, hay enzimas pancreáticas. ¿Por qué? Porque vamos a tener jugos pancreáticos que son exclusivamente protectores de la acidez estomacal. ¿Por qué? Porque este quimo que dijimos, que pasa a través del antropilórico, sale con mucha cantidad de ácido. Entonces ya las enzimas pancreáticas tienen que proteger al duodeno, ¿sí?, principalmente de este bolo alimenticio, de este quimo totalmente ácido. Entonces acá tenemos la secreción de pepsinógeno. Acuérdense que el pepsinógeno, ¿sí?,
que son secretados por células principales, son para formar la pepsina, ¿sí? Que la pepsina sirve para la digestión de las proteínas. ¿Cómo esto va a estar regulado? Va a estar regulado principalmente por el nervio vago, por la secreción de acetilcolina, también la gastrina, la somatostatina, la histamina, ¿sí? Van a estimular la célula parietal, ¿sí? Entonces, esto es importante. Esto después lo vamos a ver en regulación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? No le den mucho bolilla todavía a esto, pero es importante saber que las fases de la secreción gástrica, vamos a tener una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La motilidad gástrica en la zona distal, ondas de contracción son lentas e intensas, lo permite una intensa mezcla. La zona proximal, contracciones lentas, débiles y continuas, y en el vaciado gástrico, que depende fundamentalmente, el vaciado gástrico se produce en el píloro, del tipo de alimento, si es líquido, semisólido, sólido, el tamaño de las partículas de alimento, la composición química y también de la temperatura y el pH. ¿Sí? Entonces, la temperatura también tiene que tener alrededor que, si mal no recuerdo, no sé si son de 5 a 10 grados o de 5 a 15 grados la comida para que pueda pasar a través y producirse el vacío gástrico. Si comemos una comida muy caliente, el estómago lo va a retener hasta que enfriarlo, y si comemos una comida muy fría o líquido muy frío, lo va a retener el estómago hasta enfriarlo, hasta calentarlo. Perdón. Bien, fisiopatología. Fisiopatología. Fíjense, acá en el cuadro de la izquierda tenemos un tejido normal, estomacal, donde tenemos fuerzas nocivas, como es la acidez gástrica, las enzimas pépticas, ¿sí? Entonces está todo recubierto por un mucus, ¿sí? A través de la mucosa, que son fuerzas defensoras de la secreción de la superficie de la mucosa, secretan bicarbonato en el moco, flujo sanguíneo en la mucosa, transporte de la membrana de la superficie apical en la parte de arriba, y la capacidad de regeneración epitelial y elaboración de prostaglandinas, que son antiinflamatorios. Entonces, acá tenemos el moco, la mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa totalmente sanas. ¿Cómo se puede lastimar esto? ¿Cómo se puede enfermar esto? Por lesiones. Principalmente por la infección del Helicobacter pylori, que es una bacteria que realmente va a producir un daño, ahora lo vamos a ver, por algún AINE, la ingesta de algún AINE, que son antiinflamatorios no esteroides, aspirinas, las aspirinas como anticoagulantes, ¿sí? Empiezan a lesionar esta mucosa. Cigarrillos, obviamente la nicotina, el humo, ¿sí? Va a dañar seriamente la producción de moco y la mucosa. Alcohol, ¿sí? El alcohol lo que va a producir es la inactivación del bicarbonato como defensor de la acidez estomacal, la hiperacidez gástrica por estrés y el reflujo gastroduodeno. Esto va a aumentar el daño o disminuir las defensas de este moco, de esta mucosa. Entonces, ya acá lo que vemos es unas células, unas invaginaciones más pequeñas, con aumento del daño, disminución de defensa, que puede derivar en lo que es una isquemia, una disminución del flujo sanguíneo, un shock o retraso del vaciamiento gástrico y factores de anfitrión, ¿no? O sea, factores concomitantes a la persona, ¿sí? Ya sea ingesta de alcohol, cigarrillos o la combinación de todos. Para luego, la quimioterapia también produce lesiones, para luego ya producir un desgaste de la mucosa y llegando hasta la muscular de la mucosa, donde tenemos una úlcera, ¿sí? Acá tenemos una cavitación, ¿sí? Un daño tisular, donde se están expuestos, ¿sí? Los vasos sanguíneos, donde puede llegar a originar lo que se llama una hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿qué es la gastritis? Es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores endógenos o exógenos, síntomas dispépticos, o sea, de digestión lenta, de observación endoscópica o de confirmación histológica, o sea, se hace una endoscopía para confirmar esta gastritis. Y después también el Helicobacter pylori, que es una bacteria que penetra en la capa mucosa del estómago, se adhiere a la superficie de la capa epitelial gástrica y produce amoníaco a partir de la urea, que es importante,
el metabolismo del Helicobacter pylori, para neutralizar, con la urea, neutraliza el ácido gástrico, y ahí migra y prolifera el Helicobacter pylori al foco de infección, y empieza, digamos, como a colonizar las células de la mucosa, ¿sí? Produciendo lo que es la ulceración gástrica con destrucción de la mucosa, inflamación y muerte de las células de la mucosa. La característica fundamental de la bacteria para lograr el hábitat natural es la mucosa gástrica humana. Muestra una enorme capacidad de adaptación a la acidez de la superficie gástrica, logrando un micronicho de colonización permanente a través de la formación de una enzima llamada ureasa, ¿sí? Perdón, y para contrarrestar la acidez, ¿sí? Y es muy importante. Entonces, fíjense cómo conforma, ¿sí? Eh, elevando el pH de 1,5 o 2 que decíamos a CA7 en el entorno bacteriano. O sea, él va a formar un corral, por decir así, de un pH que no le sea dañino para su metabolismo. Entonces ahí forma la producción de urea, ¿sí? Y fíjense, esta es la forma del Helicobacter pylori, ¿sí? Y cómo conforma la ureasa y todo lo demás. Esto les puede negarlo, esto les va a servir para farmacología, ¿sí? Son un flagelo, ¿sí? Tiene adhesinas, tiene fosfolipasas y demás, y principalmente va a producir una gastritis aguda o una gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori, ¿sí? Tenemos como manifestaciones clínicas la úlcera péptica, ¿sí? Aumento de la secreción gástrica de ácido clorhídrico, ya no va a tener la protección del moco, aparición de la metaplasia gástrica, un aumento de los tejidos gástricos, reducción de la efectividad en el mecanismo de defensa, y puede haber un 10-20% de riesgo de úlceras. Puede complicarse con una hemorragia digestiva y aumenta el riesgo si consume analgésicos inflamatorios, antiinflamatorios no esteroides, ¿no? ¿Cómo se trata el Helicobacter pylori? Esto después lo van a ver en farmacología, pero se trata con una triple profilaxis, que es la amoxicilina como antibióticos, ¿sí? El tinidazol y la claritromicina, ¿sí? O si no, también la amoxicilina, claritromicina y tinidazol, ¿sí? Con ibuprofeno cada 12 horas. ¿Sí? Estas son las intervenciones quirúrgicas. Acá tenemos lo que son los bypass gástricos, como es la derivación, porque por un lado se tiene que respetar, ¿sí? El paso de la comida, y por el otro lado la conformación de jugos digestivos como para digerir estos alimentos. Entonces ahí lo que tenemos es un bypass gástrico. Después tenemos lo que es la manga gástrica, o sea, el nuevo estómago, y se remueve parte de la curvatura mayor del estómago, ¿sí? O lo que es, ahí tenemos otro bypass, donde se corta totalmente y se hace una derivación bypass directamente hacia lo que es el duodeno. Bien, llegamos al intestino delgado, ocurre la mayor parte de la digestión enzimática, casi toda la absorción, es un tubo arrollado de unos 7 metros de longitud y algo más de 2 centímetros y medio de diámetro. El intestino delgado se subdivide en duodeno, yeyuno e ilion, que se continúa con el intestino grueso por medio de la válvula ileocecal. Por eso la válvula ileocecal es la que va a unir lo que es el intestino delgado con intestino grueso. Ahí tenemos la porción del tubo digestivo que se inicia con el pylori y termina en la válvula ileocecal. O sea, el intestino delgado está formado por 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? El duodeno inicia en el extremo pilórico del estómago, en el borde derecho de L1, sí, la lumbar 1, se tiene forma de C, tiene forma de C el duodeno, alrededor de la cabeza del páncreas. Acá tienen el color celeste el duodeno, muy cerquita de los riñones y el páncreas. Se continúan con el yeyuno a nivel de la flexura duodeno-yeyunal, a nivel del lado izquierdo de L2, de la lumbar 2. Ahí tienen la conformación del duodeno. Acá tenemos el píloro del estómago, tenemos el bulbo duodenal, la primera porción superior, la segunda porción que es ascendente, para terminar ya con el yeyuno, con la flexura duodeno-yeyunal, con el ligamento de suspensorio duodeno, que es parte del peritoneo, que lo dividimos los mesenterios, los aumentos mayores y menores, el ligamento de Treves. La primera porción, la porción superior, oblicua hacia arriba, hacia la derecha, se encuentra entre el píloro y el cuello de la vesícula biliar, mide aproximadamente 5 centímetros. Fíjense, acá tenemos la vesícula biliar, el conducto cístico, que es el conducto que va a comunicar, ¿sí?, la vesícula biliar con el conducto hepático común que viene desde el hígado,
y bueno, los dos, el conducto cístico y el conducto hepático común, van a formar el conducto colédoco que van a derivar en lo que es la ampolla de Vater junto con los canalículos pancreáticos y van a desembocar en el duodeno. Entonces la primera porción superior, ¿sí? 5 centímetros, la porción descendente, vertical, se tiene del cuello eh, eh, principalmente de la vesícula biliar, a la parte inferior de la cabeza del páncreas, mide aproximadamente de 7 a 10 centímetros, contiene la papila de Vater o ampolla de Vater, lo cual contiene la apertura del conducto colédoco y el pancreático, ahí tienen la papila de Vater, se localiza en la pared posteromedial, aproximadamente en el punto medio de esta porción, la apertura del conducto pancreático accesorio es más proximal. La segunda porción, desde la ampolla de Vater, se encuentra en el estrechez principalmente bacteriana de la ampolla de Vater, lo cual divide el duodeno en dos porciones, una porción suprabateriana o protoduodeno o porción supra o preampular, o la porción distal o metaduodeno o porción sub o posampular. Y la tercera porción, que es la porción horizontal, se extiende del ángulo inferior derecho de la cabeza del páncreas a los vasos mesentéricos superiores, mide de 2 a 13 centímetros de longitud y cruza lo que es a la altura de la lumbar 3. Y la cuarta porción, que corre hacia arriba, ligeramente hacia la izquierda de la columna, por 2 o 3 centímetros, hasta el ángulo duodeno-yeyunal, a la izquierda de L2 y la parte terminal del duodeno, se curva en forma aguda hacia abajo para formar lo que se llama la flexura duodeno-yeyunal, sitio donde se fija el ligamento de Treitz, ¿sí? Ahí tienen la porción suprabateriana por encima de la ampolla de Vater, todo esto suprabateriana, irrigada por todo lo que es la arteria hepática, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el vaso, acá tenemos el páncreas, como el páncreas es rodeado totalmente por el duodeno, esto es la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. La porción subbateriana, o sea, la parte de abajo de la ampolla de Vater, no posee glándulas y presenta unos pliegues de mucosa llamadas válvulas conniventes, ahí la tienen, estas válvulas que permiten el movimiento del alimento con sus vellosidades, y acuérdense que es la parte inicial y corta del intestino delgado, mide aproximadamente 25 centímetros, eh, eh, duodeno significa del latín ancho de 12 dedos, está interpuesto entre el estómago y el yeyuno, está adosado completamente al peritoneo parietal posterior, lo que ya decíamos, el aumento mayor, que al rotar, cuando va creciendo el embrión, al rotar en forma anteroposterior el estómago, arrastra todo este aumento y tapa, por decir así, parte del duodeno, ¿sí? Se inicia con el píloro y termina con la flexura duodeno-yeyunal, y las conexiones ahí después leanlas, ¿sí? El tránsito es muy rápido por este sector del tubo digestivo. El quimo, este bolo alimenticio muy ácido presente en el estómago, no se estaciona en estación intestinal, ¿no? Por tal motivo no hay absorción, como en otras partes del intestino. Este es un sistema de paso y donde se secretan los jugos pancreáticos, los jugos hepáticos para tratar ese quimo que viene desde el estómago. ¿Qué secreta el duodeno? Sí, más que nada hay una secreción de mucosa que sirve de protección porque venimos con un alimento, con un quimo muy ácido. Secreción de tipo intestinal polivalente, es una secreción propia proveniente de las glándulas duodenales que es de protección, ¿sí? Y además tiene reflejos secretorios y excretores a nivel del hígado, de las vías biliares y del páncreas. Las bilis del jugo pancreático penetran en el intestino a nivel del duodeno. Entonces, acá empezamos con el intestino delgado, la bilis y el jugo pancreático vierten el duodeno a través de la ampolla del Vater donde se mezcla con el quimo, las glándulas intestinales se llevan jugo intestinal, acá tenemos, fíjense, el conducto cístico, el conducto hepático común, que conforman el conducto biliar común o conducto colédoco, que pasan es la ampolla de Vater. Yeyuno e ilion. Ahí tienen el yeyuno y el ilion, ¿sí? El yeyuno e ilion se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula iliocecal, mide de 6 a 7 metros, tiene un diámetro de 3 centímetros en su origen y de 2 centímetros en su porción final. Su punto inicial corresponde al lado izquierdo de L2 y su punto final a la fosa ilíaca derecha. Debido a que no existe una estructura anatómica específica que delimite la unión del yeyuno con el ilion, los 2/5 proximales del mesenterio se consideran como yeyuno, ¿sí? O sea, la parte de arriba de lo que es la primera porción de intestino delgado, empezando terminando por el duodeno, ¿no? Esas 2/5
la parte superior del mesenterio tapado por la parte de este aumento mayor, se va a denominar yeyuno, y los 3/5 distales como ilion, ¿sí? Ahí los tienen coloreados. Entonces la parte superior, por debajo del colon transverso, vamos a tener el yeyuno, y la parte por debajo del yeyuno va a ser el ilion, ¿sí? Entonces, se considera que la mayoría del yeyuno se localiza en el cuadrante superior izquierdo, acá, cuadrante superior izquierdo, mientras que la mayor parte del ilion se encuentra en el cuadrante inferior derecho. La estructura del intestino delgado cambia gradualmente de yeyuno al ilion. El yeyuno tiene paredes más gruesas, está más vascularizada y tiene un color rojizo más intenso que el ilion. La mitad distal del ilion, las placas de Peyer, muy importantes, estas placas de Peyer pueden observarse a través de la pared intestinal, son conglomerados linfoides muy importantes para las defensas, se encuentran raramente en el yeyuno. O sea que en el ilion vamos a encontrar las placas de Peyer. Después la vamos a ver en el sistema inmunitario. La grasa contenida dentro de este mesenterio, de este epiplón, como yo dije, acuérdense que tenemos el estómago con dos mesenterios, con dos peritoneos, por decir, un mesenterio anterior, ventral, que va a ocupar también el hígado, un mesenterio posterior, esto va a fijar al estómago. El estómago, al girar, este mesenterio posterior, que va a llamar aumento mayor, va a caer sobre las asas intestinales. Entonces, va a servir como sostén y nutrición. La grasa contenida dentro del mesenterio también ayuda a diferenciarlos. En el intestino proximal, la grasa que se origina en la raíz no alcanza la pared intestinal, entonces fíjense acá en el yeyuno no alcanza la pared, y en el mesenterio el ilion presenta más grasa y que se tiende hasta la unión con el intestino, por eso generalmente hay mayor acumulación de grasa en la parte inferior del abdomen, ¿no? Bien, el patrón vascular en el yeyuno, las arcadas vasculares son sencillas, las ramas rectas son largas, en el ilion son un patrón de arcadas y es progresivamente más complejo, y arterias rectas tienden a ser más cortas. Se encuentra unida a la pared, fíjense, acá tenemos un corte longitudinal donde por un lado vamos a tener, fíjense, esto que cae acá, que se llama el delantal de los epiplones, porque forma como un delantal, o sea, cuando se hace una incisión quirúrgica, este delantal se puede levantar, ¿sí? Pero es el que va a fijar. Fíjense, acá tengo el estómago, esto va a ser el aumento menor, ¿sí? Va a quedar por detrás del peritoneo, por detrás del epiplón mayor, por este aumento mayor, va a quedar el colon transverso, va a quedar el páncreas, el duodeno, son retroperitoneales, ¿sí? Parte del duodeno retroperitoneales, ¿sí? Entonces esto es importante, los riñones también son retroperitoneales. Entonces, este repliegue es de amplitud suficiente para permitirle todo su movimiento, por lo que la víscera más móvil de la cavidad abdominal es el yeyuno del ilion. Obviamente tiene mucha peristalsis, ¿sí? Entonces fíjense, ahí tengo el delantal como recubre, este delantal de los epiplones, también entre las asas intestinales. Hay una inervación intrínseca formada por dos plexos nerviosos, el plexo de Meissner, de inervación sensitiva, es lo que vamos cuando sentimos dolores de panza, y el plexo de Auerbach, de inervación motora, que es el que va, muy parecido al plexo mientérico, que va a permitir la contracción de las ondas peristálticas. Bien, ahí tenemos las válvulas de Starkey, ¿sí? Y las microvellosidades que permiten una absorción, fíjense, de 250 metros cuadrados, 2,5 cuadras por 2,5 cuadras es la superficie de absorción para los alimentos. Es algo impresionante, ¿sí? Saber que estas microvellosidades, ¿sí?, tienen una función absortiva. En toda la superficie del intestino delgado se encuentran las hendiduras llamadas criptas de Lieberkühn, que segregan peptidasas, que son enzimas para dividir los polipéptidos en aminoácidos. Después van a ver en farmacología que hay inhibidores de estos, principalmente de los carbohidratos. 4 enzimas para desintegrar los disacáridos en monosacáridos, la sacarasa, la maltasa, la isomaltasa y la lactasa, y pequeñas cantidades de lipasa intestinal para digerir las grasas. Importantísima esta función de absorción del yeyuno e ilion. El yeyuno absorbe principalmente proteínas, carbohidratos, agua y electrolitos, y el ilion absorbe principalmente lípidos, vitaminas y oligoelementos. Tiene función inmunológica, porque el 30% del intestino es tejido linfoide, podemos ver tejido linfático, el 70% del tejido linfoide del organismo está en el intestino. Entonces, nuestro intestino no es solamente función digestiva, función inmunológica. Bien, ahí tenemos el intestino delgado con los distintos tipos de células, las células enteroendocrinas, las células penachadas en color amarillo, las caliciformes en color rosa, los enterocitos en color celeste, ¿sí?, que tienen distintas funciones. Ahí tienen las microvellosidades, ¿sí?, y
fíjense cómo cubre, ¿sí? La enfermedad celíaca, una de las patologías de los intestinos, se define como un proceso sistémico de naturaleza autoinmune que aparece en personas genéticamente predispuestas y cuya causa es la intolerancia permanente al gluten, que es una proteína contenida en ciertos cereales. Un conjunto de proteínas contenidas en las harinas cereales como el trigo, cebada, centeno, camut, espelta o sus variedades híbridos como el triticale. En el trigo está compuesto por gliadinas y la glutenina, y la gliadina, la prolamina, es soluble en alcohol y contiene mayor parte de productos que resultan tóxicos. O sea, los componentes tóxicos del gluten es lo que causa, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a tener? La gliadina atraviesa, o sea, parte de este gluten, el epitelio intestinal, sufre una, se llama una degradación enzimática, y esto hace que se reaccione liberando lo que se llaman citoquinas proinflamatorios que van a lesionar el intestino y proporcionan una inflamación general y posterior, digamos, lesión en los intestinos, ¿sí? Entonces, la enfermedad celíaca clásica, según los criterios de Oslo, es el patrón de mala absorción, florido con diarrea crónica, esteatorrea, pérdida del peso, retraso del crecimiento, distensión abdominal. Y la enfermedad celíaca no clásica, paciente con síntomas digestivos no malabsortivos, pero dispepsias, problemas de digestión principalmente. Llegamos al hígado, es increíble el hígado. Me faltó colon grueso, el intestino grueso, pienso que ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver hígado. Hígado, glándula más grande del organismo, pesa 1,5 kg sin sangre, o sea que es bastante grande, ¿sí? Tiene color rojo oscuro, ya vamos a ver por qué, tiene color rojo oscuro, de consistencia blanda, ¿sí? Eh, Principalmente dividido en 4 lóbulos, izquierdo, derecho, caudado y cuadrado. Eh, es una glándula anexa al tubo digestivo, es voluminoso, color rojo pardo, frágil, mayor órgano del cuerpo después de la piel, es peritonizado por la cápsula de Gleason. La ubicación está en el cuadrante superior izquierdo, en el hipocondrio derecho. Generalmente hay quien protegido por debajo de la costilla, porque se llama hipocondrio. ¿Sí? El hígado tiene 2 caras y 2 bordes, ¿sí? Una cara supero-anterior o diafragmática, que está en contacto con el diafragma, este músculo inspiratorio. En su detalle anatómico tenemos ligamentos que lo van a adosar al peritoneo, ¿sí? El ligamento, los ligamentos, los 2 lóbulos, y fíjense, tenemos un ligamento que va a separar un lóbulo del otro del hígado, ¿sí? Tiene 2 caras y 2 bordes, una cara inferior o posterior visceral, principalmente. No se ve bien los nombres. Y la H hepática en la parte posterior, ¿sí? Esta H formada, ¿sí? En la fisura de la fase anterior, el ilio hepático, relacionado con la tríada portal, o sea, arteria, vena, nervio portales, y la fisura de la vena, que es el que va a principalmente parte del peritoneo, ¿sí? Que divide el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, ligamentos triangulares, ligamentos redondos, que va a estar en la parte superior. Ahí tenemos el aumento menor, como la cava inferior entra a través del hígado, después vamos a ver por qué. Y el aumento menor, acuérdense que es parte del peritoneo que sale desde la curvatura menor del estómago hasta la porción proximal del duodeno hacia el hígado. Tenemos también los conductos biliares y vesícula biliar que transportan las bilis. La vesícula biliar va a almacenar la bilis es importante para la digestión de las grasas. Se produce en los hematocitos, en los hepatocitos del hígado y se almacena en la bilis y se liberan inmediatamente cuando entra grasa a través del duodeno. Las vías biliares intrahepáticas tenemos dentro del hígado canalículos, conductillos y conductos. Las extrahepáticas tenemos el conducto hepático común que se van a juntar con el conducto cístico de la vesícula biliar y van a conformar el conducto colédoco como conducto principal que va a desembocar en la ampolla de Vater junto con el conducto pancreático, ¿no? Ahí tenemos la vesícula biliar con un cuello, ¿sí? Un cuerpo y un fondo, que acá donde acuérdense que la bilis son sales biliares que pueden condensar y formar cálculos biliares y esto hay que operar, ¿sí? Bien. Acá tenemos las células del hígado, que se llaman hepatocitos. Estos van a tener, acuérdense, pregunta de examen, ¿qué van a tener más? ¿Retículo endoplasmático rugoso o retículo endoplasmático liso? Y fabrican bilis en base del colesterol y todo eso son grasas, entonces va a tener mucho retículo endoplasmático
liso, ¿sí? Mucho retículo endoplasmático liso. Entonces, todo lo que ustedes ven acá son retículos endoplasmáticos liso y que van a formar principalmente colesterol. Entonces, el hígado está formado por lobulillos hepáticos hexagonales formados, llamados hepatocitos, y entre ellos hay espacios porte triangulares, una rama arteria hepática, una rama de la vena porta, un capilar linfático, un ducto biliar, y que recoge la bilis producida por los hepatocitos. Entonces, ahí tenemos el hepatocito rodeado, ¿sí? Por espacios porta, por donde discurre, fíjense, vena arteria nervio, este es un hepatocito en forma hexagonal, ¿sí? Y todo es retículo plasmático liso. También el hígado también tiene células inmunitarias, principalmente llamadas los que son los macrófagos, pero en el hígado se les empieza a llamar las células de Kupffer, que destruyen los glóbulos rojos envejecidos, bacterias, estos cuerpos extraños, presentan una sangre venosa que drena del tubo digestivo, ¿sí? La bilis secretada por los hepatocitos ingresa a los canalículos pequeños biliares, que son conductos intercelulares estrechos que desembocan en los conductos biliares de la periferia de los globulillos. Se fusionan, forman los conductos hepáticos derecho e izquierdo, y se unen del hígado para formar el conducto hepático común. El conducto hepático común se une al conducto cístico de la vesícula, procedente de la vesícula biliar, para formar el conducto colédoco que ya lo estuvimos viendo. Entonces acá tenemos el hígado, recibe sangre de la vena porta, procedente del intestino, aporta nutrientes, y recibe sangre de la arteria hepática, que aporta oxígeno, y las venas de los globulillos confluyen en la vena hepática, que llevan sangre a la cama inferior. Entonces esto es muy importante que lo entiendan, chicos. ¿Por qué? Tenemos el hígado como principal almacén de los macronutrientes. Entonces, acá tenemos intestino delgado, se van a absorber los nutrientes, se absorben los nutrientes a través de la vena porta, esto se llama sistema hepático portal, y estos nutrientes se van a unir a lo que es la vena porta, ¿sí? Procedente del intestino, y va a estar esta sangre ya cargada de nutrientes, y la arteria hepática es la que le va a dar ese oxígeno para que este hígado pueda, como cualquier tejido, digamos, vivir sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles son las funciones del hígado? Son muchas, cerca de 500 funciones. De las más importantes, acuérdense que sintetiza colesterol y produce triglicéridos, ¿sí? Produce el metabolismo de los carbohidratos la gluconeogénesis, o sea, formación de glucógeno, que es un polisacárido. Glucogenólisis, que es la lisis o catabolismo del glucógeno cuando yo estoy en ayunas. O la glucogenogénesis es la formación de glucógeno, ¿sí? Entonces, metabolismo en los carbohidratos es ese. Produce la bilis necesaria para la digestión del alimento. Es depósito de sustancias, principalmente de glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, etc. ¿Sí? Transforma el amonio como principal desechos tóxico en urea para poder ser eliminado a través de los riñones. Desintoxica la sangre, neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina. Vamos a tener fármacos que se eliminan a través de la vía hepática. Va a sintetizar factores de coagulación, el fibrinógeno, la protombina, la globulina, la proconvertina, el factor antihemofílico y el factor Stewart-Prober. También es sintetizado, todo importante para la coagulación sanguínea, en el hígado. Sintetiza proteínas como es la albúmina, principal proteína, una de las principales proteínas de nuestro cuerpo, y lipoproteínas. Es la única forma que las proteínas pueden viajar a través de la sangre adosada a lípidos, lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. De alta densidad tenemos el colesterol bueno, lo que se llama, las LDH y perdón, proteínas de alta densidad y de baja densidad. Las bajas densidad, las LDH, y HDL son las de alta densidad. Bien, entonces ahí fíjense, secreta bilis, metabolismo de los glúcidos, metabolismo de los lípidos, de las proteínas, eliminación de toxinas y hormonas, factores de coagulación, deposición de sustancias, eliminación de eritrocitos envejecidos por las células de Kupffer, activación de la vitamina D y formación y excreción de bilirrubina por degradación de la hemoglobina. Ahí tienen la bilis, emulsiona las grasas, o sea, procesa las grasas, neutraliza la acidez del quimo, favorece la absorción de ácidos grasos, contiene sales biliares, proteínas, colesterol, hormonas, además de pigmento de color verdoso llamado bilirrubina. ¿Sí? Entonces, de esta degradación de los eritrocitos envejecidos se va a formar la bilirrubina. Muy importante después en la formación del bebé, porque en el bebé vamos a tener una ictericia neonatal, ¿sí? Que se debe a
o lo que se llama el factor RH, ¿sí? Que después lo van a ver también como, eh, eh, como una reacción inmunológica y destrucción de glóbulos rojos en el bebé, ¿sí? Y se almacena en la vesícula biliar y es liberada cuando el alimento llega al duodeno. Acá tenemos la bilis, ¿sí? Para la emulsificación o degradación de los lípidos, transformando en supresión de glóbulos lipídicos más pequeños y absorción de los lípidos después de la digestión, ¿sí? El pigmento biliar más importante es la bilirrubina. Acá tenemos la circulación hepática portal, dijimos, fíjense cómo se absorbe a través de todo el tracto intestinal por la vena porta hacia el hígado y a partir de la vena cava ¿sí? Saca la vena hepática, perdón, perdón, las venas mesentérica superinferior, el alimento hacia el seno venoso. Bueno, ahí tienen la circulación hepática, como ya estuvimos hablando. Esto después vayan viéndolo en el PowerPoint que ya subí. Esto es lo mismo, lo estuvimos hablando, las funciones metabólicas del hígado, ¿sí? Produce urea, ácido úrico, glucosa, cuerpos cetónicos, almacena azúcar, es lo mismo, sobre el metabolismo de los carbohidratos, almacenamiento de glucógeno, conversión de la galactosa, ¿sí? Que es otro de los disacáridos, produce la gluconeogénesis, formación de muchos compuestos químicos importantes a través del metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Puede convertir algunos aminoácidos y ácido láctico en glucosa, este es lo que se llama el ciclo de Cori. ¿Se acuerdan cuando vimos metabolismo celular? Cuando en un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Se producía ácido pirúvico, 2 ATP y ácido láctico. Bueno, ese ácido láctico a través de la sangre llega hasta el hígado y el hígado convierte este ácido láctico nuevamente en glucosa, ¿sí? Como la fructosa y la galactosa. ¿Mm? Sobre el metabolismo de los lípidos, los hepatocitos almacenan algunos triglicéridos, degradan ácidos grasos para producir ATP, porque acuérdense que las grasas también son reserva de energía, sintetizan lipoproteínas para transportar ácidos grasos, las lipoproteínas de alta y baja densidad, los triglicéridos y colesterol, hacia y desde las células corporales producen colesterol y lo emplean para sintetizar ácidos biliares. Con respecto al metabolismo de las proteínas, eliminan el grupo amino de los aminoácidos, para que estos puedan emplearse para la producción de ATP y transformarse en hidratos de carbono o lípidos. Convierten el amoníaco en la parte tóxica del desecho metabólico proteico, es mucho menos tóxica y se excreta a través de la orina. Estas células también sintetizan la mayoría de las proteínas plasmáticas, como la globulina, albúmina, protombina y fibrina, los que son importantes para la coagulación sanguínea. También procesan fármacos y hormonas. El hígado puede detoxificar sustancias como el alcohol o secretar fármacos como la penicilina, la eritromicina, las sulfonamidas hacia la bilis. También pueden activar hormonas tiroideas y hormonas esteroideas como estrógeno y aldosteronas. Va a excretar bilirrubina como derivado del grupo hemo de los glóbulos rojos envejecidos que se absorbe del hígado a partir de la sangre y se excreta la bilis. La mayor parte de la bilirrubina presente en la bilis se metaboliza en el intestino delgado por acción de las bacterias y se elimina con las heces y es lo que le da el color marrón a la materia fecal. ¿Sí? El almacenamiento de vitaminas y minerales, principalmente vamos a ver las vitaminas liposolubles, como es la vitamina A, la D, la E y la K, y minerales como el hierro y el cobre, que salen de él cuando se necesita para otra parte del cuerpo. Activa la vitamina D, importante para la absorción del calcio. Entonces, a través del sol, ¿sí? La vitamina D produce lo que llaman hidroxilación, lo que se va a producir, entonces, la activación de la vitamina D en el tracto digestivo, ¿sí? Y va a permitir, ¿sí? la absorción de calcio. Entonces ahí tienen un ejemplo, un resumen, un cuadrito. Este cuadrito, estudienlo porque esto va como pregunta de examen. ¿Sí? Y llegamos al páncreas. El páncreas, acuérdense, como glándula exócrina. ¿Sí? Está formado por los islotes de Langerhans que segregan insulina como hipoglucemiante, glucagón como hiperglucemiante y somatostatina que regula el metabolismo de los glúcidos y como glándula exócrina fabrica el jugo pancreático. ¿Sí? El jugo pancreático contiene enzimas como la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, la tripsina, la quimotripsina, la peptidasa, las nucleasas pancreáticas y el bicarbonato. ¿Por qué? Porque tiene que anular la acidez de este quimo. Llega al duodeno a través del conducto de Wilson, que se une al colédoco para desembocar en la ampolla de Vater, y existe también un conducto accesorio. Ahí tiene un conducto colédoco junto con el conducto de Wilson pancreático. Acá tienen la absorción en el intestino delgado. En
el mecanismo de absorción. Fíjense cómo se absorben en el intestino delgado los monosacáridos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, vitaminas, sobre todo lo que son macronutrientes principalmente. Ahí tenemos un resumen de todo lo que es la digestión química. Este cuadrito después véanlo, porque es muy importante, es el resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Bien, la absorción tiene a través del pliegue intestinal, las vellosidades intestinales. Acá tenemos el mesenterio, que acuérdense que es estas capas de peritoneo, fíjense que rodean la curvatura mayor del estómago y cómo cae este tendón este delantal de los epiplones, como se llama, ¿sí? Y tenemos también el mesenterio propiamente dicho, mesocolon, que son imaginaciones peritoneales, ¿sí? Y fíjense cómo cae el tendón delantal de los epiplones. Con respecto a las vellosidades intestinales, son salientes de lámina propia, cubiertas de un epitelio de 1 milímetro, varían según la localización de la mucosa, formado por asas capilares, conducto linfático, muscular liso y linfocitos. En la superficie de las células que forman vellosidades y microvellosidades, en el duodeno son mayor en cantidad y en mayor tamaño que en el yeyuno líneo. Las microvellosidades submillones aumentan la superficie de células para la absorción de alimentos. Las criptas de Lieberkühn, que es como si fueran las hendiduras que tiene el estómago, pero acá están en el intestino delgado, alrededor de las vellosidades. Está formado también, acuérdense, por una mucosa, por una submucosa, por una capa muscular y una capa serosa. El intestino grueso, que tiene 1,5 metros de longitud, se produce la absorción de agua importante y iones inorgánicos. Pregunta de examen: ¿dónde se absorbe el agua? En el intestino grueso. Y forma las heces fecales, contiene abundante flora bacteriana que fermenta residuos no digeridos y sintetiza las vitaminas K y la vitamina B. Vitamina K como anticoagulante también, importante, acuérdense, gente. ¿Sí? Se divide en ciego, ¿sí? Colon y recto, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? En el recorrido de su longitud, por cintillas longitudinales, van a ver como que está dividido por partes, se llaman tenias. La tenia anterior presenta apéndices epiploicos y entre las tenias existen abolladuras llamadas austras, ¿sí? Tienen también una capa serosa, túnica muscular, túnica celular, túnica mucosa, ¿sí? Bueno, el ciego, acuérdense que es situado en la fosa ilíaca derecha, mide aproximadamente 6 centímetros de longitud y ancho, forma un embudo en base, configuración externa presenta 4 caras, en su configuración interna desemboca el intestino delgado con la válvula ileocecal, y por debajo se desprende el apéndice vermicular, que es lo que forma el apendicitis. El colon ascendente se extiende verticalmente hasta el colon transverso, se relaciona con la asa del intestino delgado, riñón derecho, segunda porción del duodeno. El colon transverso, el que va en el medio, se extiende del colon ascendente al descendente, mide 50 centímetros de longitud. Por delante tenemos la pared abdominal, por detrás de derecha a izquierda la segunda parte del duodeno, cabeza del páncreas, cara anterior del riñón izquierdo, arriba la cara inferior del hígado, curvatura menor del estómago. Abajo las asas intestinales forman los angos hepático y esplénico en colon ascendentes y descendentes respectivamente. El colon descendente se extiende del ángulo esplénico del colon hasta la altura de la cresta ilíaca, donde continúa con el colon iliopélvico. Y el colon sigmoides, ¿sí? Se extiende el colon descendente al recto, se divide en colon ilíaco y pélvico. El ilíaco está por la fosa ilíaca del hueso ilíaco, en la fosa ilíaca izquierda, y el colon pélvico mide 45 centímetros, se extiende el borde izquierdo del derecho del estrecho superior en el recorrido transversal, y luego se inclina hacia abajo y adentro hasta la tercera vértebra sacra, donde se continúa con el recto. Y el recto se extiende la tercera vértebra sacra hasta terminar en el ano, ¿sí? Y presenta surcos, números variables que limitan lo que son las abolladuras. En su porción anal presenta las columnas y válvulas de Morgagni, y terminamos acá con el apéndice cecal, intestino grueso, también, acuérdense que tienen mucosa, epitelio, lámina propia, submucosa muscular y serosa, ¿sí? Importante, ¿sí? Importante, gente. Entonces ahí tienen el intestino grueso, regulación del proceso digestivo por el sistema nervioso entérico, regula la actividad muscular liso, y las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas inhiben o activan la función digestiva, la regulación hormonal mediante hormonas como la gastrina, la secretina y la colecistoquinina del intestino delgado. Y acá terminamos. Parece mentira que hayamos terminado el sistema digestivo. Entonces, queridos alumnos, vayan viendo, por favor,
¿sí? Todo el PowerPoint que les mandé, traten de estudiar, de buscar de otros, esto es meramente una referencia, meramente digamos, un resumen, pero bueno, es importante para la formación de ustedes saber bien la estructura y funcionamiento del sistema digestivo. Bueno, será hasta la próxima clase y lo estaremos viendo.